Hola, el día de hoy vamos a hablar de la unión celular, glándulas y membranas. Uniones celulares. La mayor parte de las células, excepto las sanguíneas, los macrófagos y las de cáncer metastático, deben anclarse entre sí a la matriz para crecer o dividirse con normalidad. A las conexiones entre una célula y la otra se les llama uniones celulares. Estas uniones permiten a las células resistir la tensión, tener comunicación entre sí y controlar el desplazamiento de sustancias a través de las comunicaciones intercelulares. Sin estas uniones, las células del músculo cardíaco se separarían cuando se contraen y cada deglución de alimento deslavaría el recubrimiento esofágico. Unión intercelular hermética. Una unión intercelular hermética envuelve por completo una célula epitelial cerca de su superficie apical y la une de manera hermética a las células vecinas. En una unión hermética, las membranas plasmáticas de dos células adyacentes se encuentran muy cercanas entre sí y se mantienen juntas mediante proteínas de adhesión celular transmembrana. En el estómago y los intestinos, las uniones intercelulares herméticas evitan que los jugos digestivos se filtren entre las células epiteliales y digieran el tejido conjuntivo subyacente. También ayudan a evitar que las bacterias intestinales invadan los tejidos y aseguran que la mayor parte de los nutrientes digestivos pasen a través de las células epiteliales y no entre ellas. Desmosomas. Se encuentran en la membrana basal. Un desmosoma es un parche que mantiene unidas a las células de manera parecida como lo hace un broche de presión arriba de la bragueta de pantalones. Sirven para evitar que las células se separen. Son comunes en la epidermis, el epitelio del cuello uterino, otros epitelios y en el músculo cardíaco. Las células basales están vinculadas con la membrana basal por mitades de desmosomas que se conocen como hemidesmosomas. Unión intercelular comunicante. Son formadas por conexiones que constan de 6 proteínas transmembranas dispuestas como un anillo que rodean un conducto lleno de agua. Glándulas. Una glándula es una célula o un órgano que secreta sustancias que son usadas en un lugar de otro cuerpo que son eliminadas como desecho. Hay procesos, el proceso de secreción y excreción. Proceso de secreción se le conoce si el producto resulta útil para el cuerpo, como el ejemplo de las enzimas salival. O excreción, si se trata de un producto de desecho. Glándulas endocrinas y exócrinas. Las glándulas exócrinas suelen mantener su contacto con la superficie mediante un conducto, como un tubo epitelial que transporte su secreción a la superficie. Unas veces la secreción es liberada en la superficie del cuerpo, como en el caso de las glándulas sudoríparas, mamarias y lacrimales. Sin embargo, con más frecuencia es liberada en la cavidad luz de otro órgano, como la boca o el intestino. Esto es lo que sucede con las glándulas salivales, el hígado y el páncreas. Las glándulas endocrinas cuentan con una gran cantidad de capilares sanguíneos y secretan sus productos directamente a la sangre. Las secreciones de estas glándulas son llamadas hormonas, que funcionan como mensajeros químicos para estimular células de otras partes del cuerpo, como son la glándula hipófisis, tiroides y suprarrenales. Varias glándulas como el páncreas, los testículos y los ovarios y el riñón tienen componentes endocrinos y exócrinos. Las glándulas unicelulares son células secretoras que se encuentran en un epitelio que tienen predominancia, no secretora. Pueden ser endocrinas y exócrinas. Estructura de la glándula exócrina. Casi todas las glándulas exócrinas están encerradas en una cápsula fibrosa. A menudo, esta tiene extensiones llamadas tabiques que dividen el interior de la glándula en lóbulos. El estroma da soporte al tejido glandular y lo organiza. Un parénquima es un conjunto de células que realizan la síntesis y secreción. Los tabiques más finos del tejido conjuntivo pueden subdividir cada lóbulo en lobulillos microscópicos. Las glándulas exócrinas multicelulares
Se encuentran en órganos como las glándulas salivales, el páncreas y las glándulas mamarias. Las glándulas exócrinas se clasifican en simples si tienen un solo conducto de ramificaciones, o compuestas si poseen un conducto ramificado. En la glándula tubular, el conducto y la parte secretora tienen un diámetro uniforme. En la glándula acinar, las células secretoras forman un saco dilatado. Una glándula tubuloacinar tiene células secretoras en las partes tubular y acinar. Estos son algunos de los tipos de las glándulas exócrinas y su ubicación. Simple tubular enrollada en la glándula sudorípara. Simple tubular ramificada en la glándula gástrica. Simple acinar, glándulas uretrales del pene. Compuesta tubular en las glándulas renales. Compuesta acinar en las glándulas mamarias. Compuesta tubuloacinar, glándulas del páncreas. Las glándulas también se clasifican por sus secreciones. Las glándulas serosas producen líquidos finos y acuosos, como la leche, las lágrimas y los jugos digestivos. Las glándulas mucosas se encuentran en la lengua. Ahí, el velo del paladar y otros lugares secretan la glucoproteína mucina. Después de secretada, absorbe agua y forma producto llamado moco. Las glándulas mixtas es el producto de células mucosas y serosas y producen una mezcla de los dos tipos de secreciones. Aquí se encuentra un ejemplo como los dos pares de glándulas salivales que están tras el mentón. Glándulas citógenas liberan células completas. Ejemplos es que los testículos producen espermatozoides y los ovarios producen los óvulos. Modos de secreción. Se clasifican según la forma en que producen sus secreciones. Las merocrinas, llamadas también erinas, tienen vesículas que liberan su secreción mediante exocitosis. De estas son las glándulas lacrimales, páncreas, glándulas gástricas y muchas otras. En las holocrinas, las células acumulan un producto y luego se desintegran, de modo que las secreciones de estas glándulas es una mezcla de fragmentos celulares y la sustancia que las células habían sintetizado antes de su desintegración. Estas son más espesas. Aquí se encuentra un ejemplo de las glándulas merocrina y holocrina. En la merocrina secreta su producto por exocitosis de las superficies apicales de las células secretoras, y las holocrinas está compuesta de células secretoras desintegradas. Las glándulas apocrinas es otro tipo. Aquí están las sudoríparas de la axila y las mamarias. Membranas. La membrana más grande del cuerpo es la cutánea, o sencillamente la piel. Consta de un epitelio pavimentoso estratificado, que es la epidermis. Esta se halla sobre una capa de tejido conjuntivo, conocida como dermis. Resiste a la deshidratación del cuerpo y proporciona un entorno inhóspito para el crecimiento de microorganismos infecciosos. Los dos principales tipos de membranas internas son las mucosas y las serosas. Una membrana mucosa recubre vías que se abren al entorno exterior, como el tubo digestivo, las vías respiratorias y el aparato reproductor. Una mucosa consta de 2 a 3 capas. La primera es un epitelio. La segunda es una capa de tejido conjuntivo areolar llamada lámina propia. Y la tercera es una capa de músculo liso, conocida como capa muscular de la mucosa. La mucosa realiza funciones de absorción, secreción y protección. Una membrana serosa está compuesta por un epitelio pavimentoso simple, que se extiende sobre una capa delgada de tejido conjuntivo areolar. Esta produce un líquido seroso y acuoso, que surge de la sangre. Las serosas recubren las partes internas de algunas cavidades corporales y forman una superficie externa lisa en algunas de las vísceras, como el tubo digestivo. La pleura, el pericardio y el peritoneo, su componente epitelial se conoce como mesotelio. El sistema circulatorio
está recubierto de epitelio pavimentoso simple, llamado endotelio, que se deriva del mesodermo. El endotelio está sobre una capa delgada de tejido areolar que a su vez suele hallarse sobre una hoja elástica. En conjunto, estos tejidos integran una membrana llamada túnica interna, que se encuentra en los vasos sanguíneos, el endocardio y el corazón. En algunas articulaciones del aparato locomotor están recubiertas de membranas sinoviales fibrosas, compuestas solo de tejido conjuntivo. Estas membranas ocupan el espacio entre un hueso y el siguiente, y secretan un líquido sinovial, que es un lubricante en esta articulación.